A trabajar, que como ya les dije, es lenguaje. De alguna manera queríamos que vivenciáramos, digamos, lo que le pasa a los niños cuando uno los expone a este tipo de trabajos. Quisimos no darles una hoja en blanco, quisimos proponer un texto determinado, que fue el que les propusimos en la hoja, y darles algunas pistas para sus escritos. Eso ayuda mucho también a los estudiantes, porque uno muchas veces les pide que escriban y les da una hoja en blanco y eso como que los deja sin piso. Uno le pasa también cuando le dan la hoja en blanco, queda como... Pero cuando lo invitan y le dan una serie de pistas, digamos que organiza de una manera distinta lo que hace. Bueno, entonces era un ejercicio individual, personal. Yo solamente quisiera que algunas me digan cómo se sintieron. Esta mañana tuvimos unas confesiones interesantes de algunas profes y profes también. Entonces, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Fue fácil para ustedes? ¿Las cogió fuera de base? ¿Quién me quiere ayudar con eso? Ay, nada, no les pasó nada. Escribiendo, acá, por acá. Buenos días, buenas tardes. Bueno, para mí fue un poco difícil cuando vi la hoja y vi los temas. Al principio quise pensar toda la historia antes de ponerme a escribirla, pero cuando la empecé a escribir pensé que la tenía clara y a medida que empecé a escribir se me fueron ocurriendo cosas. Pues es el momento en que no he terminado y me parece que la hoja va a ser corta para todo lo que tengo en mi cabeza. Perfecto, mil gracias. Me encanta que nos apoyes con ese comentario, porque eso generalmente le pasa a los niños, ¿no? Cuando uno les pide, uno cree que da una instrucción y ya quedó clara y ellos arrancaron y listo. Y resulta que no siempre es así. Organizar las ideas en la cabeza, poder pasar eso y de alguna manera plasmarlo a través de lo escrito, que no se le pierda a uno la idea general y que fluya todo, no es tan fácil. A nosotros nos cuesta un poquito y somos adultos, se supone que estamos como preparados para hacer este tipo de cosas, para los niños es más difícil. Entonces organizar la estructura, digamos, gramatical, toda la coherencia del discurso que tienen que hacer no es una tarea fácil para los niños y los textos son distintos y nosotros tenemos que darles las herramientas para hacerlo. Entonces veíamos esta mañana que una forma para ayudarles a ellos y darles cada vez más elementos y enriquecer todo ese proceso es hacer textos colectivos. Cuando uno organiza en el aula con ellos textos colectivos, digamos que además les va dando los elementos que ellos no tienen, porque ellos generalmente empiezan y acaban y uno no sabe cómo, ¿cierto? Pero entonces esa estructura, esa organización, la podemos ir logrando con ellos a través de la construcción de textos colectivos con ellos, con la participación de ellos, porque pues lo más importante es que ellos puedan ser los protagonistas de ese tipo de trabajo, pero guiado por nosotros que finalmente somos el modelo que lo hace. Bueno, entonces les agradezco mucho haber participado, la hojita se la pueden llevar, rico que podamos terminar, y entonces si no alcanza la hoja podemos coger otra. Pero la idea es terminar el ejercicio. Hoy 3 profesoras se llevaron sus escritos para compartirlos con sus alumnos, porque salieron unos escritos muy lindos esta mañana. Bueno, vamos entonces a intentar manejar lo mejor posible el tiempo. Este es un taller práctico teórico, digamos que vamos a ir viendo toda la parte conceptual de los procesos que manejamos en lenguaje, pero también vamos a ver muchos ejercicios que nos van a permitir llevar al aula esto a la práctica. Bueno, entonces la idea es que podamos participar. Digamos que esta mañana a veces nos extendemos un poquito con la participación de ustedes, pero a mí sí me parece que igual que los niños, en este caso ustedes son los protagonistas y si no nos oímos nosotros mismos, pues no me parece que nos podamos enriquecer lo mismo. De manera que si podemos ir participando, lo hacemos de manera organizada, nos cedemos el turno, pero podemos retroalimentarnos todo el tiempo. Bueno, yo quisiera partir de tener en cuenta que el lenguaje no solamente es la escritura. En la escuela nos centramos mucho en ese proceso lectoescrito y resulta que escuchar es muy importante
y nosotros tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas a escuchar. Ellos son los que quieren estar hablando todo el tiempo, y es muy importante que ellos hablen, y es muy importante que nosotros los escuchemos, pero también es muy importante que aprendan a escuchar a los demás. Y eso es algo que nosotros les tenemos que aprender, enseñar. Ellos no lo aprenden por naturaleza, así como ustedes también puestas todas oyéndome con ganas de dormirse, pero están todas atentas, y todos, perdón. No, ellos no saben que eso se tiene que hacer, además ellos están conociendo el mundo y quieren decir todo lo que les pasa por su cabecita, ¿cierto? Entonces es importante que ellos aprendan que todo lo que ellos dicen es muy importante, pero que también tenemos que escuchar a los demás, y que si todos hablamos al tiempo, pues simplemente no nos entendemos. Hablar es importantísimo, y en ciclo 1 es primordial. Nosotros debíamos pasar el 80% del tiempo en las aulas hablando y no escribiendo, permitiendo que ellos construyan toda esa oralidad y construyan ese mundo que están conociendo a través de la oralidad, que es lo que le va a dar los elementos para que luego escriban, que es lo que nos afana un poquito, porque como está en el currículo, entonces uno es con la angustia que escriban. Pero hay otros procesos previos que son absolutamente necesarios. Leer el mundo, no solamente leer convencionalmente los libros que nosotros tenemos, es que el mundo está para leerlo y ellos quieren leerlo y quieren conocerlo. Entonces pensar nosotros también que la lectura no solamente es la convencional de codificar y que ellos finalmente logren esa comprensión, sino que lean todo lo que está pasando a su alrededor. Y por último, escribir. Fíjense que si cambiamos, invertimos un poco el orden, la cosa incluso para ellos puede ser mucho mejor. Bueno, entonces vamos a tener como en cuenta estas premisas para prepararnos a lo que va a ser el resto del taller. Primero, tener en cuenta que los niños y niñas llegan, ya lo habíamos mencionado en el taller anterior, al colegio con conocimientos previos sobre lo que es el proceso lectoescrito, ¿cierto? Independiente del grado en el que lleguen. Puede ser a kinder, transición, primero, segundo. Ellos ya tienen sus propias construcciones, sus hipótesis y cómo se maneja de acuerdo a su desarrollo lo convencional, de acuerdo a cómo van en su proceso. Como ellos cada uno tiene construcciones diferentes, nosotros en la escuela debemos estar preparados para proporcionarles las actividades que respondan a su proceso y que les permita seguir avanzando. No puede ser una sola la forma de enseñar a leer y escribir. No puede ser únicamente reconociendo la M con la A, después la P con la A, después la L. Hay muchas formas porque cada uno es distinto. La experiencia que ustedes tuvieron ahorita fue distinta. Cada uno de ustedes tuvo sentimientos distintos cuando se les propuso el ejercicio de escritura. Algunos dirían, ponernos esto, ahorita esta señora me pasa y me hace leer al frente de todos los demás, que jartera, no, pero ¿qué es esto tan aburrido? Eso es lo que generalmente piensa uno y se predispone con eso. ¿Qué se le irá a ocurrir ahora hacer con mi escrito? Pasarme al frente y hacerme quedar mal. Eso es lo que generalmente uno hace con los chiquitos, también los expone a ese tipo de situaciones que son muy duras para ellos, y a nosotros como adultos nos cuesta. Imagínense a ellos lo que les cuesta. Y uno los pasa al frente y se da cuenta, pero no terminó cuando yo le dije que eran 5 minutos. Y resulta que no es así. El tiempo con ellos, yo no les puedo limitar el tiempo como se los limité a ustedes. El tiempo de ellos funciona distinto al nuestro. Ellos necesitan mucho más tiempo que el que nosotros tenemos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta que son diferentes y que las formas que les tenemos que brindar en la escuela tienen que ser diferentes también. Que se aprende a leer con textos completos y que representen la complejidad de la lengua. No se aprende con mi mamá me ama y la mula que uno ya no encuentra por ninguna parte. Porque es que la mamá no lo ama y la mula ya no se ve. Yo no he vuelto a ver una mula hace rato. En mi casita decía la compré por la mula que estaba al lado. Y ya la vendí porque la mula se fue. Pero es que de verdad la mula ya no se encuentra y nosotros seguimos insistiendo con que la mula me lame. Yo no sé cómo es la frase completa, pero eso ya no existe, eso no es real. ¿Cómo es? La mula se asoma a la loma. Eso. Ustedes se imaginan a la mula ya asomándose allá en Ciudad Bolívar, así, en el tesoro de la cumbre. Eso queda muy difícil. La mula de sí. Claro que sí. O la otra mula. Eso, no sabemos si es la mula animal o de transporte. Ellos conocen más la mula de transporte que la de nosotros. Fíjense, eso no más tan complicadísimo. Uy, qué horror.
Bueno, sí. ¿O quién es la mula? También es importante reconocer la complejidad de la adquisición del código escrito. Eso es una cosa complicada. Eso no es solamente con la mula de la mamá, la ama, eso va mucho más allá. Eso es una de las construcciones más complejas que hay. Y nosotras, nuestra tarea es hacer que para ellos sea lo más fácil y coherente posible, y que responda a sus construcciones y no a los que nosotros creemos que ellos deben hacer. Y se aprende reflexionando sobre las regularidades del código escrito, que son a veces no son como tan reales. Ellos se pueden cuestionar una cantidad de convenciones que se inventaron los adultos y que no son tan coherentes, ¿cierto? Hoy decíamos que sí, les decía a las profes que qué problema tenía con que los niños no separaran las palabras en un escrito. Me decía que no se entiende. Claro que se entiende, sí se entiende o no se entiende. Ustedes me entienden cuando yo hablo corrido y no estoy parando cada ratico. O sea que esa no es una respuesta. Estas son convenciones que nos inventamos y que toca aprendernos en la vida, ¿cierto? Pero lo realmente importante es la construcción del código y la necesidad de comunicación que hay a través de la escritura, la posibilidad que tiene uno de comunicarse y de comunicarle a los demás muchas cosas. Entonces, digamos que bajo esas premisas vamos a arrancar. Hoy me acompaña Jenny, vamos a estar hoy, como les decía, solamente el lenguaje. Jenny va a estar trabajando toda la parte de oralidad, yo el código escrito. La semana entrante tenemos psicomotricidad súper rica, viene, como les he anunciado, una terapeuta ocupacional que nos va a apoyar muchísimo en ese proceso que es tan importante. Bueno, entonces los dejo con Jenny. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. La idea es que vamos a enriquecer hoy mucho el lenguaje con la parte de oralidad, pero también les vamos a dar a ustedes estrategias para hacer actividades en el curso. ¿Listo con los chiquitos? Bueno, empecemos aquí. Los procesos del lenguaje y la comunicación. Estos son a los que nos vamos a referir hoy en la tarde, en toda la parte de la conceptual, pero viendo la importancia que tiene cada uno de ellos y qué significan para nosotros. Bueno, entonces, lenguaje y comunicación. ¿Cuál es el lenguaje y la comunicación? Está explícita en la comprensión y en la expresión oral. El otro punto es la articulación OF, que tiene que ver con todos los órganos fonadores, que ya lo vamos a ver qué significa el órgano fonador, dónde queda ubicado y qué importancia tiene para la articulación y la pronunciación acerca del lenguaje. También está la fluidez verbal, la coherencia y la comprensión de instrucciones, que es a veces donde vemos fallas en los chiquitos, ¿no? Bueno, empezamos con el tema de oralidad. Ante todo, ¿qué es oralidad y qué involucra? La oralidad involucra los procesos discursivos de hablar y escuchar. Nosotros siempre pensamos en que leer y escribir es lo magnífico que tiene un niño. Si un niño lee y escribe, chévere, ¿cierto? ¿Y cuándo le damos importancia y relevancia a la escucha y al habla? Poco. Si no habla, pues debe ser un niño tímido, introvertido, pero está bien, ¿cierto? Entonces lee y escribe, fabuloso. Y si no escucha y a veces es de oídos sordos o no sigue instrucciones, pues ahí pasable, ¿cierto? Y resulta que la comunicación tiene por eso esos 4 aspectos importantes, que es escuchar, porque si yo no escucho las instrucciones bien, no escucho los sonidos bien, no los puedo articular y mucho menos los puedo expresar o en el habla o a nivel escrito. Bueno, hablamos un poco también que todo esto constituye que haya una interpretación, una producción del mundo que me rodea. Si yo interpreto el mundo, así mismo puedo tener una producción, pero al mismo tiempo también puedo decir que entiendo y comprendo de qué está rodeado mi mundo. Entonces, como decía Yoli, yo leo las caras de las personas, ¿cierto? Acabaron de almorzar, están cansaditos, está haciendo frío, ¿verdad? Entonces yo estoy leyendo eso en las personas, pero también veo emociones, también veo el discurso de las personas, ¿verdad? Entonces son observaciones a todo nivel. La oralidad como actividad del lenguaje involucra ¿qué? El ejercicio del pensamiento y las formas de interacción. Entonces las personas dirían, pero la interacción que tiene jugar con el lenguaje, muchísimo, depende del contexto donde yo interaccione, así mismo será mi lenguaje. Por eso hay niños que hablan muy pésimos, ¿sí los han visto cómo hablan? Y uno dice, pero ese niño es como maleducado, dice palabras extrañas, ¿cierto? Yo no conozco, pero si no conocemos el contexto en el cual se desenvuelve el niño, no podemos decir cuál es su lenguaje. Y todo prima en nuestro lenguaje. Es como si hay una persona costeña, pues va a tener un lenguaje totalmente diferente a la gente del interior, ¿verdad? Pero no es que sea de otro mundo, que no sepa pronunciar la R,
sí la sabe pronunciar, pero en su dilema como tal no lo puede hacer de la misma manera que nosotros. También es importante la enseñanza de la lengua materna en estos niveles primordiales. Recuerden que si estamos afianzando la lengua materna todo el tiempo, eso nos va a dar un gran proceso para que el lenguaje y la comunicación salgan a flote y no veamos las dificultades de aprendizaje a nivel escrito y a nivel de lectura en los niveles más grandes. Bueno, ¿qué es articulación? A veces pensamos que la articulación únicamente se refiere a todo lo que significa el órgano fonador y cómo yo expreso las palabras, ¿verdad? De pronto pensamos que eso es la articulación, pero también es cuando emitimos los sonidos. Por eso juega un papel muy importante que ahorita Yolanda lo va a tomar en su exposición, que es la conciencia fonológica. Porque la conciencia fonológica es lo que yo puedo escuchar y como lo escucho lo puedo hablar. Y así mismo lo puedo escribir. Entonces hoy teníamos un dilema con el grupo de la mañana que decía en el momento en que nosotros pues enseñamos a los niños, a las maestras que nos corresponde el abecedario. Entonces nosotros decimos A, B, C, D. Todo lo repetimos mecánicamente y lo sabemos. Entonces el grafema con su simbología y listo. Y el sonido. Y muy bien las combinaciones. Pero empezamos a ver que hay niños que tienen problemas con la R, que no nombran bien ciertas palabras, tienen problemas ortográficos y empezamos a preguntarnos qué es lo que pasa con ese niño. Y aquí es donde viene toda la parte articulatoria y de conciencia fonológica a tomar un papel fundamental en esa expresión que hagamos con los chiquitos. Entonces la articulación es la habilidad para emitir sonidos, para fusionarlos y producir sílabas, palabras o frases en oraciones que expresan lo que yo necesito en este momento, que son las ideas que tengo, ¿cierto? La articulación se relaciona ¿con qué? Con el adecuado funcionamiento del órgano fonador. Entonces dirán ahí, el órgano fonador, ¿qué creen que es? La lengua, la boca, la garganta, la nariz, el estómago. ¿Sí? Tendrá que ver el estómago algo. La cabeza, los oídos. Vamos a ver cuáles. Muy bien, entonces son hipótesis que tenemos del órgano fonador, ¿verdad? Vamos a ver si esto es cierto. Así que hacemos la contrastación con la realidad. Bueno, con las dificultades articulatorias se deben principalmente ¿a qué? A que haya una inadecuada posición de la lengua. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cómo la lengua es un órgano tan importante? Es un músculo que nos ayuda a la pronunciación, a los sonidos, a todo. Este músculo es no solamente que me sirve para sacarle la lengua al vecino o para comer y sentir sabores como siempre les enseñamos al niño. El sentido del gusto, la lengua, ya. Esa es la importancia, fíjense la importancia tan grande que tiene la lengua en la articulación. Bueno, en esta también se realizan movimientos de elevación, que ya lo vamos a ver cómo es, en algunas de las letras. En este caso, unas de las letras que necesitan elevación son la L, la R y la W. Si hacemos los sonidos de la R, ¿cómo lo harían? Y la WR. Sonó como igual, ¿cierto? Ay, fíjense que es cuando si yo soy un niño y digo, bueno, profe, ¿cómo así? ¿Yo escribo carro con una R o con dos? Hágame el sonido, a ver, otra vez, R. Y WR. Eso sí la tienen más afianzada la WR. Fíjense ahí, es donde nosotros tenemos el problema ¿de qué? De la escucha. Si ustedes hacen un dictado con sus chiquitos y yo escucho la letra, el sonido que escucho de sus bocas, ¿puedo tener un error ortográfico? ¿Y es culpa mía? ¿Sí es culpa mía? Ah, muy bien, es que yo escribo lo que yo escucho y si yo lo escucho de esa manera, pues yo lo escribo. Entonces ahí es donde viene el trabajo de conciencia fonológica fuerte y en conocer cómo es importante nuestro órgano fonador. Bueno, mientras yo les cambia una imagen que tenemos que mostrar, vamos a continuar. Entonces, para las personas que acabaron de llegar, bienvenidas. Estamos hablando un poquito de la importancia de la articulación y todo lo que tiene que ver con los sonidos, la importancia que tiene leer, escuchar, hablar y escribir, pero que son 4 procesos que debemos combinar a lo largo del tiempo de la escolaridad y a lo largo de la vida, ¿no? Que a veces pensamos, si hay personas en el ejercicio que les costó trabajo escribir, otras comprender, tener coherencia, seguir instrucciones. Entonces ahí empezamos.
¿Qué es el aparato fonador? Ahí es donde entramos a lo que acabamos de decir, las hipótesis. A nada no calificamos, ¿cierto? Si no nos hubiéramos rajado algunos y otros pudiéramos tener un aplauso. Entonces, es el conjunto de órganos que intervienen en la producción de sonidos, lógicamente humanos. Básicamente está formado de la siguiente manera, aquí es donde lo vamos a conocer. Miren todo lo que es el órgano fonador. Hay personas que creen que exclusivamente el órgano fonador es la boca, y no es solamente la boca, es una cantidad de lugares importantes de nuestro cuerpo. En este caso está la cavidad nasal, la nariz. ¿Cómo tiene que ver en la articulación? Cuando yo tomo aire, todo lo que significa, por eso las personas que tienen problemas nasales, también al hablar se les dificulta. Y si las pusiera a escuchar, pues si alguien me hiciera una pronunciación de una palabra o una letra, yo diría, uy, como habla de feo, no habla como por allá. Pero resulta que es por lo, exactamente, que hay personas que tienen, pues hablado nasal, lo que llamamos nasal. Bueno, la cavidad bucal. Fíjense, no solamente la lengua, aunque es muy importante, necesitamos el paladar, los alveolos, los dientes. A veces le decimos a los niños, los dientes nos sirven para masticar y para de contar, pero resulta que no necesitamos para hablar y para articular menos, y resulta que sí son importantes. Hoy yo les contaba que Luis Miguel tiene una abertura en el centro, Luis Miguel el cantante, y uno diría, uy, con tanto dinero ese señor y no se coloca algo en los dientes, ¿no? Podría ponerse a arreglarse esos dientes. Resulta que ese orificio que él tiene ahí lo hace intencional porque es un sonido, una matización de sonido que le da a su voz. ¿Y quién va a creer, no? Con lo que es la apertura de los dientes y el aire. Entonces a veces dejamos de un lado todo lo que significa la importancia del aparato fonador. También está la úvula o campanilla, la cavidad de la faringe, la epiglotis, es una glándula que está detrás de la garganta, el esófago, que va al estómago, la laringe con los pulmones y las cuerdas bucales. Por eso los sordos y los mudos pues tienen dificultades a nivel de escritura y de habla, no porque no tengan la capacidad de no entenderlo, sino porque tienen dificultades en el aparato fonador. Bueno, aquí entramos a lo rico. Como ya encontramos un poquito la parte conceptual y la entendimos, entonces vamos a hacer unos ejercicios que les vamos a brindar. Estos ejercicios parecen sencillos y parece que no tuvieran importancia ni relevancia, pero resulta que estos ejercicios nos ayudan a fortalecer toda la parte articular. Estos pocos que trajimos no son nada a comparación de los que existen, y de la misma manera ustedes se pueden inventar a partir de los que les damos hoy muchos ejercicios para trabajar en el aula con los chiquitos y poder fortalecer toda la parte articulatoria. Entonces vamos a pasar con unas actividades y ustedes nos van a ayudar y nos van a decir qué sienten, cómo lo hacen, se van a divertir un poquito ahí. Entonces pueden pasar 4 personitas tranquilos que no les voy a hacer nada mal. Gracias. Los que quieran pueden pasar, 2, 3 personas. Gracias por el apoyo. Y las otras personas ya ahorita pasan. Díganse, alistan los otros. Ya tranquila que diga más ejercicios. Esto vamos a ver cuál es la importancia que tienen estos ejercicios en a nivel de la articulación. Resulta que les vamos a dar Arequipe. Ay, no quisieron pasar. ¿Ven de lo que se perdieron? Ahorita hay otros más. Este Arequipe, ¿qué vamos a hacer con él? Miren las formas que hay para ejercitar. Hay varias formas de trabajar con el arequipe, con mermelada, con otras sustancias, no necesariamente el arequipe. Entonces, vamos a colocarnos el arequipe alrededor de los labios externamente. No tampoco así, externamente. No, externamente, afuera. Tiene derecho a no seguir instrucciones. Perfecto. Esto los niños, para ellos es una actividad súper divertida. Qué rico, me llevan algo que es de comer y fuera de eso voy a ejercitarme. Eso, maravilloso. Ahí estás bien. Listo. ¿Qué les vamos a solicitar a los chiquitos? Van a lamerse con la punta de la lengua todo el arequipe, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba a abajo. Y la idea es que el que más rápido se quite el arequipe, ejemplo, gana.
¿O es el que mejor hace la instrucción? Entonces vamos a arrancar, dale. Vamos a mirar el movimiento de la lengua de nuestros compañeros, por favor. Y miren de paso qué músculos ejercitamos de la cara. ¿O solo la lengua? ¿Será que movemos los músculos de las mejillas, el maxilar, los labios, los dientes? Divertidísimo, ¿verdad? Y vieron el ejercicio articulatorio que hicieron ellos en el órgano fonador. Y con una actividad súper sencilla, porque estoy fortaleciendo la lengua y así mismo estoy fortaleciendo esa sonoridad para los sonidos, valga la redundancia, que vamos a ejercitar en toda la parte de aprensión de la comprensión de las vocales, de las consonantes. ¿Qué les pareció? Un aplauso para nuestras compañeras, por favor. Ay, solicitando premios, ya les dimos al equipo, eso es el premio. Bueno, otra de las actividades que les vamos a dar ahorita, otras personas que nos colaboren, que quieran comer rico. A ver, otras personas. ¿Quién quiere pasar? Pero no tanto porque es que aquí llega un cliente y grave. Eso, gracias. Resulta que ustedes conocen los quipitos. Los quipitos. O si no, la leche que a tanto nos encantaba robarle al hermanito pequeño de esta. Entonces, quipitos son. Vamos a coger que los niños la peguen en el paladar. Pues ojo la instrucción. Comerla pero pegarla en el paladar superior. Y lo que vamos a hacer es que con la lengua vamos a remover de atrás hacia adelante la leche o los quipitos. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo el sonido R, doble R, P y todo ese tipo de fuerzas que hay que hacer. Pones los quipitos en el paladar y remueves con la lengua de atrás hacia adelante. Entonces lo vas a hacer. Pegan el quipito en el paladar superior y con la lengua de atrás hacia adelante lo vas a empujar. La idea es que el niño La idea es que el niño no tenga que utilizar ni los dedos, nada, sino que debemos exactamente el despertar de esa lengua que necesitamos que despierte de los dientes, porque la pones y ya sube solita. Intervienen todos los músculos de la punta de la lengua y toda la parte maxilar. Entonces, fíjense que esto que se pega requiere de más trabajo de fuerza. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Fíjense lo que nos dicen, hay que utilizar mucha fuerza en la lengua. Si lo quieren hacer, yo les va a dar allá para que lo hagan en el asiento y se van a dar cuenta cómo se requiere de fuerza en la lengua. ¿Sí notan? Tengo que esforzarle demasiado y ese es el sonido que yo hago con la R cuando me esfuerzo. Lo hago más fuerte que... Bueno, esto se volvió divertidísimo, nos volvimos chiquitos. Bien, se pueden sentar. Un aplauso para nuestras participantes porque no pueden ni hablar porque tienen un pegote de equipito. Estaba muy rica la harina de trigo, por acá. Bueno, tenemos que masticar siempre con las muelas, tratando de masticar con ambos lados por igual. Fíjense que a veces nosotros, a ver, escuchamos un poquito, nos enteramos. Nosotros sabemos cuando masticamos, usamos solamente un lado, no es la carne, entonces yo para este lado siempre mastico y para el otro lado no. O como chicle para un lado y para el otro lado no. Con los niños nos toca también ayudarles a que trabajen con los alimentos fuertes a ambos lados para ejercitar las muelas de ambos lados. Y si no, el odontólogo va a decir, vas a tener desgaste más de la derecha o de la izquierda, y qué está pasando con las otras muelitas. Por eso las muelitas de atrás son para masticar y que eso requiere mucho en la articulación. Bueno, entonces a trabajar harto ustedes y los niños a masticar con las muelas con ambos lados por igual. Bueno, antes de tragar siempre juntaremos toda la comida encima de la lengua. Eso pasa, ¿cierto? Cuando yo estoy comiendo, lo primero que hago es lo que llamamos el bolo alimenticio, lo salivo, lo tengo en la lengua y luego lo paso, exactamente.
Entonces, eso es para que quede bien compacto y pueda bajar. Pero cuando bebemos líquido, si yo les digo que ustedes tienen una sed muy terrible, y se toman el líquido, ustedes lo mastican, mueven la lengua, bajan. ¿Qué pasa con el líquido? Baja derecho, ¿cierto? Y rapidísimo, si tengo sed. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué baja tan rápido? Porque no tengo que masticar, y fuera de eso porque ya mi organismo sabe que no me va a hacer daño, mientras que la comida sí espera a ser masticada, y si no, yo me puedo, lo que llamamos vulgarmente, atorar, ¿verdad? El líquido también es importante. Cuando yo puedo diluir el líquido y bajarlo, lo tengo que hacer con los niños, de que vamos a hacerlo paulatinamente, gota a gota, otra vez muy rápido como si tuviéramos sed, y eso también ayuda a beneficiar todo lo que es la tráquea y la laringe, bueno, para los niños. Ahí van varios ejercicios, unos los hacemos, otros no. Otros que tenemos que tragar cualquier tipo de sustancia sin participar de los músculos de la cara, y que no se note que estamos tragando por tensión o hacerlo. Entonces, comer, pero no hacemos ni tanta mueca, sino vamos a comer muy lentamente y tratando de no hacer muecas. Ejemplo, yo voy a chupar un limón, le decía al niño, vas a tratar de no hacer muecas, tengo que hacer, ¿sí? Y otras veces voy a hacer muchas muecas por algo muy ácido, muy dulce. Eso también beneficia el movimiento de todos los músculos. Hay otro que vamos a hacer que también es súper sencillo, entonces necesito que pasen aquí unas dos participantes nomás. A los dos chiquitos nos van a ayudar. ¿Cuál es la idea? Yo amarro un botón. Yo amarro un botón con seda dental. Y entonces bien amarrado, ¿no? Entonces el niño se lo pasa. Y la idea es que este botón va dentro de los dientes de la siguiente manera. Y voy a tratar de jalarlo, perdón que lo suelto, que si no, no puedo hablar. Lo voy a tratar de jalar hacia afuera y a los lados sin que se caiga el botón. Por dentro. Esto que ayuda a hacer la fuerza que necesito desarrollar en la parte de los dientes. Si el niño suelta el botón muy fácil, podríamos mirar si hay una hipotonía, si no hay fuerza, qué es lo que está pasando en el maxilar, ¿verdad? Entonces, yo puedo como adulto empezar a forzar, pues a tener fuerza. Lo voy a hacer lentamente y luego lo voy a hacer un poquito más fuerte. Entonces voy jalando, de lado a lado. De pronto se le cae el diente. Otra actividad, mientras la van haciendo los chiquitos y se divierten, es solo con la seda tratar de comerla como la pasta. Eso que la pongo en un extremo y empiezo a comerla. Y tratar de comerla como cuando uno come espaguetis hasta que llega la cara. Puedo poner a un amigo con el otro amigo, el que llegue primero. Y eso ayuda mucho. Silbar, soplar, inflar globos. Ese movimiento me ayuda muchísimo a ejercitar todos los músculos y ayuda para la articulación. Ahora vamos a hacer uno todos también ahí chiquitito. Bueno, todos vamos a sacar. Miren estos chicos. ¿Ven? Un aplauso para nuestros participantes. Sí, porque el botón no se puede repetir de la seda dental, toca llevar 40 y 40. Después se los llevan para la casa para cualquier cosa. Bueno, este lo vamos a hacer todos porque todos tenemos un lápiz en la mano, un esfero, ¿verdad? Entonces cada uno coge ese instrumento, por favor, lo van a hacer desde el puesto. Y nos vamos a poner el lápiz en esta parte de acá, arriba del labio superior. ¿Listo? Vamos a mover nuestra cabeza de izquierda a derecha. ¿Cuántas instrucciones he dado? 2. Vamos con la tercera. 1. Primera, colocarnos el lápiz. Segunda, mover de izquierda a derecha. Y la siguiente, vamos a decir nuestro nombre en voz alta, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Cuando yo cuente 3. A la 1, a las 2 y a las 3.
¿Para qué nos servirá ese ejercicio? ¿Qué fortalecemos ahí? ¿Qué músculos están moviendo ustedes? ¿Toda la cara? Hasta los ojos los mueven. Hasta el ceño, todo lo mueven. Entonces fíjense cómo es importante estos ejercicios y divertidos que yo puedo hacer al principio de la clase, al final, cuando mis niños están aburridos, y cómo estoy fortaleciendo muchas cosas. Vamos a hacer otro. Una pajilla es como un pipillo, ¿no? Entonces lo podemos usar. En este caso, como no, vamos a seguir usando nuestro lapicito. Entonces nos lo vamos a poner entre los labios. Ajá. Exactamente, los del tinte. En los labios, ¿listo? Y ahora vamos a tener que decir palabras. Primero vamos a hacer con los sonidos. Vamos a decir la P, el sonido de la P, la B larga y la M. ¿Listo? Empezamos con la P. 1, 2, 3. P. 1, 2, 3. Y la M. 1, 2, 3. Ahora vamos a decir palabras con esas consonantes. No es decir P, es el sonido. Exactamente. A eso vamos, listo. Arrancamos. Con la P vamos a decir papá. Con la B vamos a decir burro. Y con la M vamos a decir mariposa. ¿Qué músculos y qué órganos movimos? Maravilloso. Súper sencillos. Lo podemos hacer con los niños con cualquier cosa, con un palito. Otro es que yo puedo poner una cosita de paleta, un palito de paleta, poner dos monedas a los extremos y tratar de que ellos tengan equilibrio con esas dos monedas, que hagan el peso y no la dejen caer. Por ejemplo, caminar por una línea, van a decir, pero ahí trabajan la parte motriz, la parte articulatoria y todo lo que son el manejo de los órganos, ¿verdad? Y así hay una cantidad de actividades que ustedes pueden hacer que ahí ya les brindé la opción. Bueno, vamos a la coherencia, que es otra parte muy importante, ya nos ponemos serios y ahorita seguimos jugando. La coherencia es la secuencia lógica de la organización del discurso oral, conservando los referentes de la conversación o del diálogo. Se ve muy bonito, pero a veces es difícil tener coherencia, ¿no? Entonces con los niños es el trabajo primordial que tenemos que hacer en el aula, porque si yo no tengo coherencia, pues no voy a poder escribir de una manera adecuada, ni tampoco me voy a poder expresar. Entonces la idea es que con ellos trajen muchas láminas, secuencias, que ahorita les voy a mostrar también unas actividades, igual en las estaciones las tenemos, para que ustedes las puedan ver y las puedan trabajar. La secuencia temporal es importante. Hay niños que dicen, ayer me voy para viajar a la costa. Ayer no vine al colegio. Sí, exactamente. O mañana me fui, cosas así. Ahí es donde está la coherencia temporal. Lógicamente que en ciertos grados se da porque hasta ahora estamos aprendiendo, pero ya va a llegar un momento en que los niños tienen que temporalmente empezar a ubicarse en que es ayer, que es mañana, todo lo que significa la parte temporal. Entonces eso, empezando a trabajar con láminas, con secuencias, eso se empieza a trabajar en la articulación. Bueno, la idea de este proceso es que también nosotros replanteemos un poquito cómo es el objetivo de la enseñanza que tenemos nosotros en el aula, ¿no? Si es muy mecánica o estamos haciendo realmente conciencia fonológica para que los niños trabajen desde ya los sonidos, lo que tú decías allá. Estamos hablando de la letra o del sonido. Entonces cuando yo digo, bueno niños, ¿cómo hago la combinación de la C de casa? Toda con la A, con la E, con la I, con la O. ¿Cómo? ¿Cómo la combinación? ¿Acá que sí, Coco? ¿Sí? O sea que yo le digo a un niño, escriba casa, ¿con qué la escribo? Y yo no la puedo escribir con la K. Suena igual, ¿cierto? ¿Y cómo yo sé la diferencia entre la C y la K? Por el sonido, ¿cierto? Porque yo estoy pronunciando la letra más no el sonido. Yo hago, es diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos dificultades en la pronunciación y les enfatizamos las dificultades a los niños. Por eso son los problemas de ortografía, de omisiones, de una cantidad de cosas que empezamos a hacer. Ahorita yo les vamos a mostrar un poquito unas actividades de conciencia fonológica, ejercicios que podemos ir haciendo con los sonidos iniciales, los intermedios, los finales y empezar a trabajar. Si yo no sé la pronunciación de alguna letra, no vamos a enfatizar en que sea un error. Voy a leer, voy a enfatizar y voy a mirar. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada, correcta para no generar dificultades o confusiones en los niños para enseñar las
la unión de C, A, C, E, C, I, C, O y C, U. Es saber lo que tú decías ahorita y que lo decías desde ya, los sonidos de las letras. Esa es la base principal, no el abecedario mecánico, no las vocales mecánicas, sino el sonido. Cuando yo le digo al niño escribe zapato, es una diferente que diga zapato. Ustedes saben cómo hablan los españoles, ¿no? Y uno dice que usan mucho la Z, porque tienen ese sonido lingual, ¿cierto? Ese sonido que se hace, si yo le dijera zapato, el niño, zapato se escribe con Z, ¿y cómo sabes? Porque tú pronunciaste el sonido. Entonces yo le digo zapato, ¿cómo escribiste con ese zapato? Tú hiciste el sonido ese. Entonces la base está en que nosotros tengamos el sonido apropiado de cada letra para poder hacer la combinación silábica y así mismo hacer la pronunciación de la frase y conformar la oración. Que es un trabajo bien grande, pero es un reto que tenemos los maestros en el aula. Aquí hay una actividad que también la pueden ustedes escoger, que es el tiempo atmosférico. Entonces, ¿qué va antes, qué va después? ¿Por qué ocurre? ¿Qué llueve? ¿Llueve primero? ¿Hay truenos? ¿Qué pasa ahí? ¿El sol sale después del arco iris? ¿Cómo es la cosa? Entonces podemos trabajar con los niños todo lo que es la parte del tiempo, ¿no? Y es un contexto que se les desea a ustedes pues, para trabajar todo lo que es la parte temporal. Las secuencias son importantes, qué pasa en la historia primero, qué pasa después, qué ocurrió, eso es súper espectacular. Si yo no tengo láminas gigantes, lo puedo hacer con una revista, con un dibujo del niño, con un cuento, ¿verdad? Con 3 páginas de un cuento las puedo sortear y decir qué ocurrió primero, qué ocurre después y qué ocurre al final. Y estoy trabajando coherencia, seguimiento de instrucciones, expresión oral, lenguaje, escucha, todos los procesos del lenguaje. Debe comunicarse oralmente de manera espontánea y fluida. Le permite al niño comunicarse con frases y oraciones completas en las que incluye artículos, fíjense cómo vamos evolucionando, ¿no? Conjunciones, nexos y estructuras gramaticales. Entonces si yo voy más adelante en cada grado a empezar a meter que las articulaciones, cuáles son los artículos, perdón, las conjunciones y toda la parte estructural, sujeto, predicado y demás, lo voy a poder hacer cuando empiezo a hacer este trabajo de fluidez verbal desde la lengua, desde la parte oral. Este es un contexto maravilloso con el cual podemos trabajar con los chiquitos, que es la familia. Entonces a través de la familia nosotros podemos darle ese contexto significativo al niño y de ahí salen una cantidad de cosas, cuentos, narraciones, secuencias, opuestos, loterías, etcétera, ¿no? Para empezar a trabajar el lenguaje. A veces pensamos que solo el lenguaje es siéntate a escribir un cuento como ahorita lo hicimos y tú escribes muy lindo, no tienes error o hablas muy lindo, pero no escuchaste, no seguiste instrucciones, no hubo coherencia. Entonces fíjense cómo se necesitan todos estos procesos vinculados para que la lengua en sí tenga un desarrollo a nivel comunicativo. Los alimentos, ese es un contexto maravilloso también, porque los niños a partir de los alimentos, que es algo que está en su cotidianidad, pueden expresar y hacer trabajo también a nivel de escritura. Bueno, aquí hay una cosa súper importante en la cual a veces algunos chiquitos de nosotros fallan, ¿no? En la comprensión del seguimiento de instrucciones. Cuando yo no comprendo una instrucción, no la puedo seguir y ejecutarla de la manera en que lo necesito, ¿verdad? Hay niños que solo entienden una instrucción o 2 y ya 3 se les dificulta. Claro que eso va a nivel progresivo de acuerdo a la edad. Yo no puedo pedirle a un niño de 5 años que tenga 5 instrucciones de un solo tajazo y sea maravilloso. Entonces tengo que ir mirando la complejidad de acuerdo a la edad del niño y empezar a brindarle las instrucciones. Las instrucciones deben estar en forma clara y concisa y en un lenguaje muy sencillo, porque si no utilizo un lenguaje sencillo, el niño no va a entender las instrucciones. Entonces, eso se da por supuesto que los estudiantes comprenden todo lo que el maestro dice, ¿cierto? O sea, ya yo digo que yo hablé y ustedes todos me entendieron. Y resulta que la mitad no sabe de lo que estoy hablando. Y la otra mitad sí entendió y comprendió, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que hay un entrenamiento en el seguimiento de instrucciones. El objetivo de la comprensión de instrucciones consiste en entender las relaciones entre los distintos pasos para llegar a un resultado final. Y eso es lógico. Yo te doy una instrucción de caminar y llegar al punto que es la puerta. Hay un principio y hay un final. Seguimiento de instrucciones requiere pasos y también necesito llegar a un final.
Si cumplo con ese final, he cumplido con las instrucciones porque han sido claras y he tenido un lenguaje sencillo. ¿Hasta ahí claro? Bueno, aquí pues retomamos un poquito a algunos de los autores como John Light en 1983, que él trabajó todo lo que es lenguaje y seguimiento de instrucciones. Ustedes lo pueden buscar en internet y tienen una cantidad de información acerca de lo que es el lenguaje de seguimiento de instrucciones. Bueno, eso es una actividad muy bonita que encontramos por ahí, muy bella. Es una actividad que se juega con un dado. Ahorita la tenemos allí en una de las mesas para que ustedes la observen. Saca. Es como las praxias, todo lo que manejamos es praxias. Entonces, son los movimientos de la boca que permiten articular. Entonces, yo como un dado lanzo, por ejemplo, me sale el número 6 y entonces me cayó una lámina donde hay que silbar. Entonces, por ahí hay pajaritos en otra, entonces, donde yo voy a mandar besos. Donde voy a sacar la lengua hacia arriba, la voy a mover de extremo a extremo. Es una actividad que me va poniendo el niño a ejercitar todos los músculos, pero de manera lúdica. Ese la tienen en la página, ustedes lo pueden bajar, lo pueden ampliar, exactamente, lo pueden tener. Sí, no, ya no, desde ahorita en la tarde ya, muy bien. Sí, yo creo. Bueno, este es otro contexto maravilloso que son las acciones, ¿no? Saben que con los verbos podemos jugar maravillosamente, entonces yo también puedo hacer mímica. Porque recuerden que el lenguaje también no es solamente que se escuche. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una actividad donde ustedes van a adivinar qué estoy haciendo yo. Exactamente, entonces ya la cogieron estos chicos. Y vamos a seguir instrucciones. Entonces vamos a hacer primero cómo nos bañamos en la mañana, que es lo primero que nos bañamos, luego qué hacemos. Entonces estoy haciendo acciones y estoy narrando una historia con acciones a nivel mínimo. Pero estoy ejercitando una cantidad de cosas para los niños también, de expresión sin necesidad de hablar, porque los mismos los entendemos, ¿verdad? Ellos se expresan, pero no necesitan hablar, y a veces les entendemos claramente las acciones que están haciendo, porque tienen un manejo total de su cuerpo, y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en los niños, que no solamente el expresarme está en mi boca, por hablar, o en mis manos, por escribir, sino en todo mi cuerpo, de cualquier manera. Los absurdos, maravillosos. Entonces yo meto el pollo en la lavadora para echarle una lavadita, ¿cierto? O los aviones tienen alas de las aves, porque son alas, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner, ¿eso será cierto? O yo camino debajo del fondo del mar y no necesito oxígeno. O las tortugas son tan rápidas que usan ruedas en vez de patas. Y cuando yo me puedo cruzar está en amarillo, fabuloso, yo me cruzo ahí la avenida. O paros. Entonces jugamos mucho absurdos con los niños. Son actividades que sirven mucho para que los niños tengan que analizar qué es lo que está sucediendo, narren y expresen sus ideas. Entonces aquí yo les dejo una invitación también para que ustedes hagan esas actividades en casa, en el aula, las apoyen con sus chiquitos y no necesariamente solo en el área de lenguajes que yo voy a trabajar todo eso, yo en matemáticas, en ciencias, en sociales, en cualquier momento, pues si la niña vamos a coger un pitillo y vamos a soplar esta pelotica por todos lados, como lo está haciendo la niña ahí. Vamos a poner la pajilla en la boca. Todas las actividades y muchas más que ustedes pueden encontrar para trabajar con los niños articulación. ¿Listo? Y ahorita a nivel de conciencia fonológica les va a hablar un poquito mayores, que es como la base de nuestro trabajo. Lo que hablamos la importancia de los sonidos, que es un poco en lo que fallamos para la apertura a ese vocabulario que se empiezan a tener desde pequeños. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya casi dormidos? Todavía no. Nos vamos a dormir. ¿Se acuerdan de ese mucharejo que lo vimos una vez? Con el pobre, sí, allá con la lengua afuera, con toda la angustia de leer y escribir. Entonces, lo que vamos a hacer en este espacio, por eso les decía, a mí sí me interesa la participación de ustedes, porque finalmente estamos haciendo una construcción colectiva. La experiencia que tenemos todos es la que nos permite, digamos, enriquecernos en el proceso. Acá hay unas especialistas en conciencia fonológica, dos de mi compañera de hace tiempos, a la que acompaña Cristóbal Colón, sabe más que yo. De manera que todo lo que, los aportes que vengan, de verdad, bienvenidos. Todo lo que pueda enriquecer los procesos que estamos haciendo, fíjense que es maravilloso. Yo ahorita voy a conceptualizar un poco cada uno de los subprocesos de todo lo relacionado con código, pero más que nada les voy a intentar compartir una secuencia didáctica que yo he construido a través de los años, de los 32 años que llevo enseñando,
y que responde un poco a lo que los niños saben y conocen de este proceso, y que responde un poco a la forma como nosotros como maestros debemos acompañarlos en el proceso. Por eso es tan importante la participación de ustedes, porque ustedes han sido maestros como yo, y todo lo que tengan que compartirnos seguramente nos va a enriquecer mucho. Además de la parte conceptual, vamos a ver como una secuencia de actividades. Quisiera como dejarles eso. Ustedes saben que el material que está en las estaciones, pues el 80% lo estoy produciendo yo. Como se los voy a presentar en la forma picapiedra, que cuando estoy organizándola lo hago muy picapiedra yo en todo lo de tecnología. Mi hijo, que es el diseñador, pues le pone como la parte bonita cuando lo diseña, que no es ese, se parece a mi hijo ese, pero no es el que está allá. Los dos estudiaron casi lo mismo. Pero lo que quisiera es compartirles eso, para darles, digamos, como una serie de actividades para hacer en el aula que nos permitan llegar a donde queremos llegar con ellos. Porque a veces todo el mundo nos habla de qué tenemos que hacer, ¿cierto? Y es que tienen, y que el currículo y el lenguaje tienen que salir creyendo y en matemáticas, dividiendo, multiplicando, restando y de todo lo demás, y tienen, y el coordinador le dice a uno que tiene, y uno lo único que tiene es que morirse. Mentiras, uno sí tiene que hacer cosas, pero lo que yo quisiera compartirles un poquito es cómo se podrían hacer en el aula para que tanto para ustedes como para ellos sea más fácil. Bueno, entonces con todo respeto y con todo el acompañamiento de ustedes nos vamos a ver esa parte. Bueno, estos son los subprocesos que nosotros trabajamos en código escrito. En todos están, desde kinder hasta segundo, que no están explícitos en todos, pero si uno ve a través de las actividades que vamos a ver, todos están desde los más pequeños. Representación gráfica, conciencia fonológica, escritura espontánea con sus etapas que vamos a ver otra vez rápidamente, dictado, conciencia semántica, estructura gramatical y lectura. Yo sí quisiera que vayamos participando, pero también debo decirles que es un poquito larga la presentación y que me gustaría que la alcanzaran a ver toda para que la aprovechemos al máximo. Bueno, entonces empezamos con representación gráfica. Veíamos la vez pasada que es absolutamente importante ese dibujo, ¿cierto? Esos garabatos con los que los niños empiezan a comunicarse. Es la primera forma de comunicarse que utiliza el niño diferente a la oral, es a través del dibujo. Entonces, en la escritura espontánea los niños pueden escribir con dibujos. Esto es representar la realidad de la que quieren hablar a través de la expresión gráfica. Yo quise de alguna manera retomar en las diapositivas, a veces en esta se ve mucho texto, pero está lo básico y lo que yo quisiera que ustedes, con lo que se quedaran en el corazón cuando miren cada uno de los procesos. Por medio del dibujo el niño logra expresar lo que siente, ya que el dibujo le permite hacer relación entre su mundo interno y su mundo externo. Empieza a plasmar de alguna manera lo que tiene dentro de ellos, ¿cierto? Además, por ser, digamos, lo que ellos tienen dentro de ellos, tiene un valor muy importante para ellos que a veces los adultos no les dan. Entonces ellos dicen, este es mi papá, y uno ve ahí un relacuajo, ¿y esto qué es lo que es? Y ellos están como con cara de, eso tan feo como que es. Y resulta que para ellos tiene un significado importantísimo, y es muy importante que nosotros valoremos eso. Que ellos se comuniquen de una manera distinta a la nuestra no quiere decir que no se estén comunicando. Que la representación gráfica y la escrita no sea convencional como la nuestra no quiere decir que no lo estén haciendo. Si está la intención de comunicación, cualquier representación que ellos hagan es comunicación, así no sea convencional como la que nosotros tenemos. Además es un medio de socialización con los demás y por último, digamos que sería lo último que yo tendría en cuenta, sirve para afianzar toda la habilidad de motricidad fina, que es para lo que la usamos casi todo el tiempo, ¿cierto? Pero fíjense que la representación gráfica va mucho más allá. Vamos con la conciencia fonológica, visita todo lo que quieras, te paso el micrófono. Para que me apoyes en lo que tú quieras. Le tengo toda mi admiración y respeto a Dorothy porque trabaja muy bien esta parte, la veo y es una gran maestra trabajando. Bueno, la conciencia fonológica es considerada como una habilidad metalingüística definida como, pongan atención que eso es más complicado y nosotros no lo entendemos muy bien. La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez
si se lo combina con otro, conforma unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado significado. Uy, Santa María, casi no acabo de leer. Vamos a verlo despacito, a ver si lo entendemos. Pongan mucha atención. Entonces, la reflexión dirigida a comprender que un sonido, ese es el sonido, ¿cierto? O fonema. Está representado por qué? Por un grafema. Eso es lo que ellos tienen que entender. Eso es lo que están haciendo. Un sonido, asociarlo con una representación gráfica. Por eso el dibujo es tan importante, porque es que las letras son la representación o el dibujo de los sonidos. ¿Sí? Ahí es donde vamos. Bueno, que si se le combina con otro, ¿cierto? Forma unidades sonoras y escritas, si lo digo a nivel auditivo o lo escribo, que luego permiten construir una palabra. Entonces, si está solita, las vocales solitas suenan, pero ¿qué? ¿Puedo hacer algo con ellas? No. ¿Qué necesitan? Las consonantes. Y si uno vocales con consonantes, ¿qué salen? La sílaba. Y si uno sílabas, ¿qué salen? ¿Era tan difícil como sonaba? ¿No es cierto? Sonaba terrible, pero no es tan terrible. Y lo mismo pasa cuando uno va a trabajar con los niños. No es tan terrible, es tan divertido. Lo que pasa es que como a nosotros no nos enseñaron a jugar con eso, pues nos cuesta un poquito de trabajo y lo evitamos. Mientras que ellos, como vieron ustedes a los dos niños de acá, a mí me encanta que vengan niños porque es que ellos son lo más maravilloso del mundo. Ellos todos se lo gozan y nos enseñan a nosotros a hacer las cosas bien. Ellos no tienen problema, ni que será que eso está feo, que es harina, que es dulce, no, ellos todos se lanzan a hacerlo y lo hacen maravilloso. Bueno, entonces pónganle mucha atención, mis profes queridos, que a través de la conciencia fonológica se estimulan diversos procesos de todo lo que tiene que ver con la oralidad. Esos juegos que nosotros hacemos con esta conciencia fonológica, y que vamos a ver muchos de los que les voy a presentar, les van a permitir hacer esa conciencia, porque conciencia es ser consciente de eso que leímos y que sonaba tan raro y que nosotros no sabemos hacer muy bien, pero que si jugamos con eso va a hacer que la vida para ellos sea fantastiquísima y que puedan leer y escribir sin problema, ¿vale? Si el niño no logra desarrollar la conciencia fonológica, no logra establecer la relación adecuada entre los sonidos y las letras, que era lo que no entendíamos claramente que lo representan. Es esencial para comprender el principio alfabético de la lengua escrita. Solo eso. Casi nada. Importantísimo, ¿cierto? Muchísimo. Entonces vamos a ver que eso es más sencillo que nada en la vida. Hay 4 estaciones por las cuales vamos a rotar rápidamente, porque no nos va a quedar mucho tiempo, porque hay muchas puestas acá, en las que van a encontrar este material. Es parte del material que les digo que he encontrado, que he comprado, que estoy haciendo y que tenemos ahí. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importante, doñecita, todo lo que tiene que ver con los sonidos onomatopédicos y eso? En la parte conceptual. La conciencia fonológica tiene 6 subhabilidades que son importantísimas en su orden para que el niño aprenda a leer y a escribir. Las 3 primeras, teóricamente, las desarrolla el niño de manera espontánea, pero nuestros niños, como están deprivados, no tienen la misma exposición a la lectura, a la escritura, a la riqueza del aprendizaje, entonces ellos no llegan con estas habilidades desarrolladas. ¿Cuáles son? Las rimas, la segmentación de palabras en sílabas por golpes de voz y el reconocimiento de sonidos iniciales y finales. Estas 3 habilidades son básicas para que el niño aprenda a reconocer los sonidos alfabéticos. Estas se estimulan en preescolar, en todos los grados de preescolar. Son supremamente importantes, darle gran importancia al desarrollo de estas habilidades. Cuando el niño llega en nuestras escuelas a primero de primaria, el código oral y escrito se enseña.
Ellos no se lo aprenden solitos, hay que enseñarles el sonido de cada una de las letras, pero no se debe enseñar, esta es la M y la M con la suena ma. Esto debe enseñarse a través de juegos, y por eso es que es tan importante desarrollar el oído con todos los sonidos onomatopédicos, porque eso es lo que desarrolla la habilidad para que el niño pueda diferenciar cada uno de los sonidos de las letras. Antes de que el niño se le ponga el grafema, hay que desarrollar el oído con el sonido de las letras. Entonces, en primero de primaria se trabaja todo lo que es la conciencia del fonema, y lo último que se trabaja es el grafema. De tal manera que en segundo de primaria el niño ya construye palabras perfectamente y puede crear oraciones. Es como el proceso. Claro, hay algunos niños que aprenden muchísimo más rápido porque tienen muchas habilidades, pero hay otros que no lo hacen tanto. Con estos niños que van en un proceso más lento, es muy importante mirar en qué etapa van, así estén en primero. Si ellos no manejan rima, no podemos avanzar. Estas habilidades son muy importantes para la aprendizaje de la lectura y la escritura. Sí, gracias, mi Dorlicita. Vamos a ver todo lo que ella nos ha dicho ahorita en muchos ejemplos, y es bien importante. Yo lo único que tendría que añadir a lo que dice Dorly es que ese proceso también se da en los colegios privados, o sea, no solamente estos niños, sí, porque es que yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de moverme en los dos. Hay varias personas que han ido al jardín y saben que es un contexto sociocultural distinto, pero allá también tenemos que estimular todo esto de la misma manera. Y todas las letras también. Hoy me decían algunas profes tan chévere, pero uno al fin, ¿cómo hace para lograr todo eso? Y yo les decía que es muy importante, mis profes preciosas, encontrar algo que articule todo lo que les voy a decir. Yo les he compartido que mi experiencia ha sido mucha formación en enseñanza para la comprensión, bachillerato internacional, que las dos se complementan, pero lo que tienen de lindo y lo que más me gusta de esas es que ellas le ayudan a uno a encontrar el cómo, no el qué, porque es que el qué ya no lo dice todo el mundo, pero el cómo no. Enseñanza para la comprensión y bachillerato internacional, digamos que lo que le muestra a uno es cómo hacer para que los estudiantes hagan eso. Y lo que promueven ellos es trabajar alrededor de un tópico generador, tema dinamizador, llámenlo como quieran, porque eso se puede llamar como ustedes quieran, pero que permita integrar el conocimiento y alrededor del cual se haga investigación, porque es que los niños no aprenden memorizando, esto no es la M con la A, hay que poder relacionar para interiorizar. Y si trabajamos todas las áreas alrededor de un tema de dinamizador, de un tópico generativo, de como lo quieran llamar, para los niños es mucho más fácil. Y es mucho más fácil, yo les he compartido algunas de las profes que han ido al jardín, no porque para ellos sea muy significativo, es significativo, pero ¿saben para quién es significativo? Para nosotros, que nos ponemos en la tarea de integrar el conocimiento, y en la medida en que nosotros lo integramos, se lo transmitimos integrado a ellos y no separados. No es que ahorita estoy con la M, con la A, y ahorita cuente uno y haga el garabato del uno, esa vaina como es, no importa, pero ese es el uno. Eso es lo que hace que la cosa sea tan complicada. Cuando uno logra encontrar un tema alrededor del cual, un tema grande, generador, que permita articular, que dé la posibilidad que todos de alguna manera lleguemos allá y que haya una real investigación, porque es que los niños no son bobos, uno no puede durar un proyecto hablando de 6 meses de una hormiga, porque eso no funciona. El único bobo es uno que cree que sigue con las hormigas desde que empezó hasta que termina. Ellos van mucho más allá, ellos están conociendo el mundo, nosotros ya lo conocemos, por eso es que para nosotros es menos divertida la cosa, pero ellos sí están reconociendo el mundo. Y si nosotros logramos temas que nos permitan articular el conocimiento, esto es magnífico. Yo les voy a dar uno de los que tengo, que para mí es absolutamente maravilloso, y es naturaleza, porque es que la naturaleza es la naturaleza, es lo que nos rodea a ellos y es lo que tienen y es a través de lo cual aprenden utilizando sus sentidos. Entonces, si uno define una serie de líneas de investigación para cada grado alrededor de la naturaleza, eso es fantástico. Esto es muy fácil hacerlo así.
porque todo lo que yo les voy a presentar son actividades, es la secuencia que uno podría seguir para llegar a donde nosotros queremos seguir. Pero si uno la articula además con el tema que está trabajando, pues tiene mucho más sentido para ellos. La cosa es mucho más significativa. Entonces lo decía Domitita claramente, y esto hay que hacerlo. Así como en la encuentro pasado me decían, y si los niños de segundo no han hecho esto, pues toca volverse a hacerlo. El vacío no se les puede dejar, y es nuestra responsabilidad. Entre más vacíos dejamos, más distancia ponemos entre los niños y el conocimiento. Menos fácil va a ser que llegue. Y seguramente muchos no llegan y se van. Con respecto a los vacíos, sí, se dan estas situaciones. Por ejemplo, al colegio me llega una niña de 9 años, repetí por tercero, un segundo, y uno dice, pues tiene otros los desempeños para la edad y tiene la madurez para la edad, pero no tiene el nivel de desarrollo del aula para la escolaridad. Entonces uno va y plantea esa coordinación dice, bueno, listo, ella le hizo el examen a la pequeña. Obvio, a la chiquita le faltan algunas cosas, pero uno ve que está de todas formas más adelantico que los que están en segundo. Entonces uno dice, por edad la niña puede seguirse empinando hasta que logre lo que va el tercerito. Pero a veces no quiero echar piedras, pero es que a veces la actitud de uno no ayuda a que el muchachito se desprenda o el niño se proyecte y deje a un lado esos temores que son los que se le han venido amalgamando. Entonces, por la misma ley también se promueven con esos vacíos, porque como dice uno que tanto brega, por ejemplo aquí conversamos con las compañeras, ¿qué hace la maestra con 45 niños en un primero? Con un segundo con 40 niños. Entonces yo decía, en el colegio peleamos y dijimos, si hace 5 años está Secretaría de Educación jugando con el cuento de ciclos, hombre, háganos algo. 1, no tenemos orientación, hagamos algo. 2, pongámosle un límite a ese curso al primerito y segundito, que sean 30, que sean 28, sabemos que a mayo, a junio nos crece porque siempre hay movilidad escolar, pero son acuerdos. Pero ¿qué hace uno con 40 niños, con todas esas, resulta uno con 4 niveles, 3 niveles de un segundo, 3 niveles de un Sí, mi profe. Eso que tú dices es completamente cierto, yo te hallo la razón, ustedes saben claramente que yo estuve en todo lo que tuvo que ver con la implementación de ciclos durante 4 años, fui, digamos, pionera, y entiendo lo que tú dices claramente, además porque yo he sido maestra toda mi vida, o sea, yo no he estado sentada cruzada de pierna contándoles lo que les estoy contando, ¿sí? Pero profe, en mi corazón te tengo que decir que hay cosas que nosotros no podemos solucionar y que yo no voy a dar una discusión con algo que no podemos solucionar ahorita, pero sí te quiero decir lo siguiente, esa es nuestra realidad. A veces pareciera que es caótica, pero es que a nivel privado hay otras realidades que también son muy complicadas. O sea, esto no es solamente que nos pasa a nosotros difícil. Lo que quisiera yo contarte, mi profe, es que es una realidad que tenemos en nuestro distrito, así están funcionando. Dios quiera que algún día la podamos cambiar, ojalá, porque finalmente eso sería lo que nos va a permitir hacer realidad todos esos sueños que estamos construyendo acá. Pero mientras no es, nos toca seguirla luchando como está, ¿cierto? Y yo les voy a contar un poquito cómo se lucha. La secuencia didáctica, digamos que es una excelente estrategia para eso. Porque lo que mi profe dice es completamente cierto, tenemos unas extraedades terribles, tenemos unas inclusiones terribles, tenemos unos bebecitos terribles, y entonces uno dice, uy, es que esos niños son inmaduros. Y después el inmaduro es uno que no entiende que él solamente tiene 5 años y el otro tiene 9. Y eso de inmaduro creo que no tiene mucho, simplemente está en su proceso. Entonces, ¿cómo hacemos magia nosotros para atender el desarrollo y el proceso de los niños en el aula? Si uno entiende claramente este proceso, mis profes, va a poder saber qué necesitan los niños. Y como les he dicho yo en repetidas ocasiones, hacer un aula diferenciada, que eso habla mucho de bachillerato internacional, si quieren entrar, sobre todo en el programa de PYP, que son los pequeños. Y en el aula diferenciada lo que hace uno es agrupar a los niños por desarrollo, por procesos, después de la valoración que hacemos, y darle a cada grupo lo que necesita. Entonces, si estamos hablando, ahorita vamos a ver todo el proceso. Vamos a iniciar con sonidos onomatopéyicos. Pero si hay niños de segundo que todavía no tienen eso, me tengo que devolver. Y si en el aula hay unos niños que los tienen y otros que no los tienen, tengo que garantizar que el que no los tiene los tenga. Porque si no, los vacíos siguen. Y pasan a segundo y pasan a tercero y se gradúan en 11 y siguen lo mismo, porque no hicimos lo que toca. Bueno,
Entonces, los sonidos onomatopéyicos que están escuchando ahorita, ¿qué pasó? Pasó una ambulancia, bien, reconocen todavía la ambulancia. Eso es lo que hay que hacer, que los niños reconozcan los sonidos de lo que tenemos alrededor. Es que mis profes, reconocer los sonidos de las letras es muy complicado. Y uno espera que ellos lo hagan sin que uno les enseñe y sin haber hecho el aprestamiento previo para que lleguen allá. El aprestamiento previo es este. Y no es como hace el pollo, el pato y el gato, que es lo único que uno les dice. Porque es que hay infinidad de animales. Y las letras son muchas. Y se parecen. Entonces, ¿por qué siempre limitamos a los niños? Nosotros decimos es que los niños no hacen, pero es que nosotros los limitamos. Porque el perro, el gato y tal, de ahí no hay más. ¿Cómo hace un búho? ¿Cómo hace el búho? Pero ¿qué tal? Yo no sé. ¿Hagan ustedes cómo hace el búho? Yo no sé. Yo no sé. Eso sería lo que tenemos que trabajar con ellos. Porque es que imagínense cómo hacemos. Entonces, guau, guau, el guau, el miau, de ahí nos salimos. Eso es mucho más que eso. Y entonces, claro, y todo lo que encontramos en el mar, esos sonidos tan maravillosos para el país divino, ¿cierto? Que ayudan con eso. Bueno, a mí me alegra terriblemente. Hay algunos compañeros que no les gusta que hable, pero a mí sí me encanta que uno hable porque es la posibilidad de compartir con el otro lo que está sintiendo. Y eso es lo que debe pasar en los salones. Para mí un salón con los niños callados sí que trauma tan horrible. Deben estar más aburridos que quién sabe qué. No, pero miren que ustedes están hablando y yo no me pongo tan furiosa. Solo un poquito. Solo un poquito. Bueno, pero mis queridos profes, en esto uno no se puede quedar porque imagínense que la tecnología tiene una cantidad de sonidos, en la casa hay una cantidad. A mí solo me sonaba la licuadora y la máquina de escribir, porque pues era la máquina de escribir, ¿no? Y el radio. Pero miren todos los que tienen ahora los niños, ¿ustedes creen que ellos diferencian todo? No. ¿Y por qué no lo hacen? Unos porque no lo conocen, eso es cierto. Entonces, Dotti lo decía claramente, nosotros tenemos doble tarea. Si no lo conocen, nos toca enseñarse. Porque los de Estatus 6 sí conocen cómo hace todo eso, pero como se la pasan jugando con los aparatejos, no saben cómo suena tampoco. O sea que fíjate que es lo mismo, los contextos uno va a ver y viene siendo lo mismo. Unos porque no lo conocen y otros porque los adultos no nos hacemos conscientes de eso. Y cómo suena la licuadora, y cómo suena la aspiradora, y cómo suena la impresora, porque ya todos los niños ven un computador, no digan que no. Entonces, todos son infinitos. Sobre las mesas tengo cantidad de fichitas que tienen todos los sonidos onomatopéyicos que uno puede encontrar casi que en la vida. Y son infinidad. ¿Y cómo suena el oso? Como, no, pues eso sí se me hacía ver y pues póngase las manos. No es como suena, es el sonido que emite y yo tengo que buscar como, claro, yo tengo el CD, y obviamente no se los traje por tiempo, pero yo tengo el CD de todos esos, pero ponerme a decirte cada uno sí tampoco, no me lo sé todo. Listo, tan molesta, claro. Yo les decía esta mañana a los profes que así como yo solamente tenía la máquina de escribir y no el computador, a mí me tocaba fotocopiar con ectógrafo y no con fotocopiadora. Y ahorita uno tiene todo, porque es que la tecnología es una fantasía que uno no aprovecha. Como lo decía Heidicita en el taller pasado, ese Google uno lo que le pregunta le contesta. Eso, en la radionovela de Calimán hacía viento. ¿Se acuerdan? Y uno, uy, pasó el viento. Digamos, de las actividades que ella menciona que es absolutamente necesario tener en cuenta para este proceso. Sonidos iniciales que empiecen con A. ¿Qué empiezan con ahí? Todos, rápido. Todos empiezan por A. Muy bien. ¿Y por qué empezaría yo con A y no con I? En el sonido inicial.
porque la vocal, claro, completa, avión, anillo, cuando digo mariposa, la consonante no suena tanto, ¿cierto? Entonces no es porque el orden sea estricto, pero en este proceso, digamos que las vocales sí, en cambio las vocales sí suenan. Entonces, cuando están iniciando auditivamente, yo puedo ayudar mucho, y ahorita veía las caras de todas. Ambulancia, anillo, y hacen el A largo, y eso lo tienen que hacer con los niños, para que ellos se con cualquier vocal, con cualquier, de los cualquiera. Bueno, ahora vamos a ver quién lo hace más rápido. Encuentran que empieza con el sonido inicial diferente. Muy bien, Isabelita, esta niña es muy aventajada. Bien, Isabelita. ¿Y qué aparece allá? ¿Cuál es el sonido inicial de las demás? ¿Sí? ¿Todas con él? Yo no sé por qué esta mañana no me identificaba la empanada. Eso es una empanada. ¿Qué pensaron que era esto? Es una empanada que tiene una super capa. ¿Listo? Pero fíjense que la forma de presentar distinto es importante, porque entonces nos volvemos tan mecánicos como con la plana, que la M con la A y la P con la A y la S con la A y con todas las A, y solamente sonidos iniciales. Fíjense que es el diferente. Algo se movió. Listo. Entonces sigamos bien. Vamos jugando y luego miramos. Acá. Pues aunque no, el sonido inicial técnico es no importa. Por ahora no importa. Estamos con el sonido y con la sonidos iniciales. ¿Listo? En esta dice que las máquinas empiezan igual que pato. Entonces, ¿cuáles son? Perro, muy bien. Con las vocales en iguales, en diferentes, y empezamos a pasearnos las consonantes. Ojalá cuando empecemos a pasearnos por las consonantes no hagamos, presentemos ABC, como decía Amiga Jenny, sino que empecemos a hacer las asociaciones de los nombres de los estudiantes. Entonces, si existe Pedrito, el que empieza igual que Pedro, Paco, y toda la parte auditiva. Eso les permite hacer la asociación e interiorizar. Y luego dicen, ay, es igual al de Pedro. Esas son las asociaciones que necesitamos utilizar. Qué pena. Miren esta. Encuentren las parejas que tienen el mismo fonema inicial. Sonidos. Principio. Tractor. Un barco. ¿Por qué tanto? ¿Todos consiguen? ¿Todos tienen pareja? ¿No? Sí, porque todos tienen que tener pareja. ¿Todos tienen que tener pareja? No, bicicleta y por ejemplo. Pero miren, no, pues lo interesante de esto es ver que uno no puede presentarles a los estudiantes, a los niños y a las niñas lo mismo siempre, porque eso es lo que hace que se les complique la vida y que se vuelva mecánico. Nosotros tenemos la tendencia, aprendimos de manera mecánica, tenemos la tendencia a enseñar de manera mecánica. Entonces todos los que empiezan con A, igualito, y les dicen... Gracias. Vuelvo al hombre, entonces.
Mis profes divinos, el diferente también. Entonces, porque igual el diferente también es y el diferente. Y ellos se quedan pensando, cuando uno le dice que el diferente. Y las parejas, ¿y por qué todos tienen que tener pareja? No todos tienen que tener pareja, ¿cierto? Miren este, encuentra las palabras que tienen el sonido al inicio, en medio o al final. ¿Quién lo tiene al inicio? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Muy bien, en medio, cremallera, y al final, muy bien, ¿cómo saben? Tan divertido, ¿no? ¿Y la paleta qué? ¿Me la como? ¿La no tiene? Y el barco no tiene. Pero es que ese ejercicio lo tienen que hacer para identificar que no la tienen en ninguna parte. Si no se las pongo, entonces, ¿cierto? Fíjense que es algo interesante del cuento. Bueno, identifica las imágenes y ubícalas donde corresponden. Miren las imágenes, hay pelota, tin. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Volvamos. ¿Árboles dónde? En la araña. ¿Qué más? Ahí estamos categorizando. No es el jueguito bobito, sino que estamos haciendo ya una categorización por sonido inicial que nos decía ahorita la importancia de hacer eso. Muy bien, ahora nos vamos con otros que ella mencionó que son muy importantes. Hay que jugar mucho con sonidos iniciales para luego hacer los finales. Uno dice que a los niños les cuesta mucho, no inventen, nos cuesta a nosotros, a ellos no les cuesta. Para ellos es fantástico rimar. A uno sí le cuesta, entonces uno mejor pasa rápido la rima, con eso no se queda ahí frenado, ¿cierto? Pero si uno empieza identificando los que terminan igual a estrella, que encuentra, estrella, vaya, silla, maleta no me sirve, pelota me sirve. No, yo dije, no sigan instrucciones. El que termine igual a estrella, por eso tengo la estrella enterrada. Este tipo no sigue instrucciones. Muy bien, seguimos con rimas. Ahora encontramos parejas, encuentren parejas. Camiseta, paleta, silla, niña, patilla, silla. ¿Listo? Parecido pero no igual. Estas eran parejas. Y ahora juguemos a cambiar. Vamos a adicionar. Al inicio de patilla queda zapatilla. Si se la pongo al final, ahí está para que la lean. Y en el medio, a uno le cuesta y ellos lo hacen. Ellos juegan y lo ubican divinamente. Eso hace que ellos hagan conciencia de los sonidos y que luego no tengan problema. ¿Listo? Cámbiame por fe en bota. ¿Qué queda? Bota. ¿Cuál es el que sigue? ¿Y eso es sopa? ¿Eso es? Ah, ¿sí? Si me dice que cambiete por cambies, casa. Es muy importante, y es casa porque a mí se me ocurrió, porque también puede ser otra cosa, pero es muy importante que acordemos el vocabulario que vamos a trabajar con ellos, porque si entonces el juego no me funciona. Porque entonces, claro, todo lo que dijeron puede ser chocolate, uy, qué rico hasta ahora, pero no es chocolate. Bueno, entonces eso hay que tenerlo súper claro, hay que acordar con ellos el vocabulario para que nos dé el ejercicio como queremos hacer. ¿Listo? Miren, más chévere, quítenle omitamos la última sílaba de cada una. En pelota nos queda, en cometa y en botella. Ay, ¿cómo saben para llegar? Pero mejor dicho, súper chévere. Ahora quitémosle la R a las que están ahí. Digamos aspiradora sin R. Bien, le vamos a quitarlo bien. Hamburguesa.
más. ¿Listo? Va. Uy, este está más chévere. Vamos a ver quién lo hace. No les voy a decir y Domi se queda callada. Identifican los dibujos que acaban y empiezan con la misma sílaba. Rápido, Isabel. ¿Qué es? Vaca, caballo, vaca, caballo, vaca, termina en caballo. Teresa, zapato. Teresa, zapato. Teresa, zapato. Ahora este, fácil. Encuentra el sonido que hace diferente a las palabras. Rápido. Un sonido hace diferente a las palabras. ¿Cuál es? ¿Cómo? Bata, bota. Mono, mano. Mono, mano. Capa, capa, capa. Capa, copa. ¿Chévere o no? No olviden acordar el vocabulario con ellos, porque eso que será es una capa, porque si no, no me sirve, ¿cierto? Bueno, vamos con otra importantísima que mencionó Dorothy, y es la segmentación de palabras en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene sol? ¿Cuántas tiene corazón? ¿Cuántas tiene ratón? Listo. ¿Cuántas tiene escalera? No inventen de 3. ¿Cuántas tiene piña? Eso se ríe. ¿Y qué tendré que hacer ahora? Pueden ser imágenes si son chiquitos y si son más grandes con palabras. ¿Sí ven que sí funciona con todos? Entonces estamos categorizando de una sola sílaba, de 2, de 3, y con los grandes los podemos hacer de 4, 5 y 6 y lo hacen súper bien. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Entonces asociamos el sol con uno, árbol con dos. Estos son muchas posibilidades de ejercicios que ustedes pueden hacer con ellos, fíjense. Y luego lo hacemos con los nombres, que también es súper rico, ¿cierto? Con los nombres de los niños. Muy bien. Y ahora nos vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo, Dolly? ¿Por qué? Fonética, oigan, ya estamos con el fonema, estábamos con la sílaba, ahora nos vamos con el fonema, ¿listo? Entonces nos vamos fonema por su fonema. Y yo no puedo decir P-A-N. Yo tengo que decir P-A-N para que me dé la palabra, porque si no estoy inventando una historia de terror, que no es. ¿Listo? Ahí va. Empezamos a hacer asociación con la letra, pero miren, si hemos hecho todo esto, ¿cómo llegamos ahí sin problema? ¿Cierto? Y si yo he hecho la asociación de los nombres, ellos ya van a reconocer, ¡ay, la cruz de Gustavo es igual a la de gato! Y empiezan a reconocer las informaciones, no los traumatiza haciendo eso. Luego lo hacemos con la palabra completa, así no lean, no pasa nada, ellos empiezan a hacer los contrastes. Y hacemos juegos, muchos juegos. Estos salen en una página, absolutamente divinos, en letra cursiva, yo me lo copié así. Eso no aparece en las páginas. No es que yo me invento tantas historias. Lo que pasa es que yo está buscando. Miren, estos ejercicios los conocemos de hace siglos, ¿cierto? Y son importantes, pero los dejamos de lado a veces. Y eso no se puede, uno pasa de un extremo a otro con una facilidad absoluta. Esto evita una cantidad de complicaciones, y hay 800, yo creo que saqué porque me puse a digitarlos como 50, y los tengo todos. Y ellos se gozan haciendo eso una cantidad. En la mía. Ese es el libro más viejo, pero yo les puedo regalar los que tengo hechos.
Bueno, loterías de fonemas con palabras, o sea, son palabras la fonema. Los trabalenguas para esta época son súper chéverísimos, ¿cierto? Miren, de esos que uno le pone a Google y le saca, se man es un duro. Esa es chéverísima, ¿no? Los cubos que eran los distintos. Los tubos y los dos tubos. Muy bien. Vamos entonces al proceso de construcción de escritura, que tiene que ver con el sistema de símbolos de letras que nosotros manejamos, ¿cierto? Y en donde la conciencia fonológica es absolutamente importante y necesaria. ¿Ustedes creen, después de lo que acabamos de ver, que sí es importante y necesaria la conciencia fonológica? ¿Por qué? Distinto a un ejercicio de una con una A que no es da. Con una mula que ya no sube, con una mamá que ya no ama y con todo lo que hay que encontrar en el mundo que sí está ahí. O sea que la cosa es distinta. Muy bien. Recordamos rápidamente las etapas. ¿Se acuerdan de ellas? Estos escritos son de nuestros niños, de la valoración que hicimos la vez pasada. Bueno, recuerden que hay 3 etapas y todos los niños pasan, y si uno los acompaña en el proceso, ellos pasan de la una a la otra hasta llegar a lo convencional. En la etapa global solamente hay una diferenciación entre lo que se representa gráficamente o el dibujo y la escritura. No hay ningún tipo de correspondencia y aquí lo vemos claramente. El niño dibujó un caballo y escribió caballo abajo. Pero hay diferencia entre el dibujo y la escritura, ¿cierto? Acá, el niño hizo el dibujo y la representación gráfica se parece más ¿a qué? A la grafía y a las letras. ¿Y por qué será que los niños pasan de esta a esta? Entonces lo que estuvimos haciendo no les sirve de nada. Porque todo lo que nosotros trabajamos en el aula nos lleva a esto. Ellos empiezan a contrastar y a ver que la cosa es distinta. Porque es que, ¿por qué empieza a parecerse a bolas y a palos eso? Todas las letras script son bolas y palos y ellos no son bobitos. Y como nosotros estuvimos trabajando tan juiciosas, fíjense todo lo que hicimos, pues ellos llegan allá. Si nosotros les ayudamos, si no llegan. Silábica tiene 2, sin correspondencia y con correspondencia. Acá está sin correspondencia y dice pelota. No hay correspondencia con ninguna grafía de las que componen la sílaba. Y acá dice bolo. Yo sé que dice así porque yo le pedí al niño que leyera, porque el niño también puede decir que aquí dice pelota y eso es global, ¿cierto? Pero si le da la correspondencia, quiere decir que con todo ese trabajo de segmentación que estuvimos trabajando de palabras, los niños accedieron del gran bien de la palabra a la sílaba. Y como seguimos trabajando tan lindo con nombres y todo, y ellos están jugando con las letras, entonces llegamos a la silábica con correspondencia. Y acá yo le pido al niño que lea, y él me dice que acá escribió carro, acá no era pelota sino balón, y acá es libro. La correspondencia está exacta con la vocal, pero puede ser con la consonante y no pasa nada. Esta es divina. Lean, por favor. No, como si estuviéramos en silábico. Perfecto, lo voy a contar. ¿Sí ves cómo es de bonito? Muy bien. Esa es una escritura silábica con correspondencia. Y es perfecta, ¿no? Si ven que ellos evolucionan así, yo no me estoy inventando los escritos de ellos. Acá llegamos a la silábica alfabética, que tiene 2, la silábica alfabética y la alfabética. Pero es importantísima, cuando los niños llegan a la silábica alfabética ya son conscientes, lo que dice claramente allí, que espérense que me devolví, acá. Que hay correspondencia de los grafemas con los fonemas, ya es 1 a 1. Y por eso es que las combinaciones no son tan difíciles si uno trabaja toda esta parte, porque es solamente hacerle conciencia de esa que está ya metida entre 2, y que a uno no le suena muy claramente, pero si la hace química suena. Y entonces acá, en la anterior,
empiezan a optimizar, pero como todavía no las conocen o no son conscientes de todas, omiten algunas, pero ya hay conciencia que anima más. Entonces estamos a punto de que hagan lo que hemos querido que hagan desde que nacieron. Y después ya lo hacen. Imagínate. ¿Sí se acuerdan de esto? Eso es fantástico, ellos lo hacen y aquí le hacemos el trabajo tan juicioso que hemos venido viendo y continuamos lo que vamos a ver, ellos llegan fácilmente. Listo, y acá ya escriben solitos, ay que dicha, descansamos, ya. Y separan palabras nomás de libros, en las frases y no hay ningún problema, ¿no? A eso tenemos que llegar. Esa ya es la etapa alfabética. Esta es alfabética completa, la que vimos completa, porque hay alfabética en palabra, pero cuando van a frases se pierden, eso es parte del proceso. Alfabética completa fue la que acabamos de ver. Si empezamos a proponerles estos ejercicios, ellos empiezan a escribir de lo más lindo, ¿no? Primero, les dejo el apoyo de la consonante y él pone la vocal, luego le puedo poner la vocal y él pone la consonante, y aquí ¿qué hago? ¿Qué es eso? ¿Las qué? Combinaciones, miren, combinaciones y no pasa nada, ahí las tengo ya y no tengo que dar clase en segundo, un bimestre, claro, combinadas. Y estos son diferentes apoyos de escritura. Pero es que no es hacer planas, es ponerlos a leer con significado a partir del proceso que tienen. Fíjense que acá también empezamos sonidos iniciales, sonidos finales, combinaciones. Todo de una, no pasa nada. Y empezamos a hacer escrituras. Esta es divina que estábamos preguntando, que entonces sustituir esos dos, y fíjense que es más divertido así. Que si es que aquí se hace con no sé cuántas o con más, ahí está. Palabras con sonidos iniciales, frases a partir de dos palabras. Fíjense que los ejercicios son infinitos, y tienen que ser infinitos y tienen que ser variados, para que ellos no se aburran y para que cada uno construya de acuerdo a su proceso, no a lo que yo creo que tiene que hacer. La copia es importante, dice, la copia es fundamental en la vista y la percepción de la forma de los símbolos visuales. O sea que no es que no se pueda hacer copia nunca en la vida jamás, pero no puede ser solamente copia de la vida, ¿cierto? Como también las facultades a nivel motriz necesarias para la ejecución. Pero el dictado es importantísimo, se los había dicho la vez pasada. En esta etapa, hasta que los niños no llegan a construir el proceso hasta el alfabético, el apoyo auditivo es importantísimo. Y lo más importante es que ellos aprendan a hacerse el apoyo individual, porque cada uno necesita un apoyo distinto, claro. Y entonces uno los oye, por eso a mí no me molesta oírlos hablar ante ustedes, yo soy tan como les molesta. Pero es que uno tiene que estar todo el tiempo haciendo su construcción. Y uno los oye a cada uno, y se están apoyando. Y cada uno está haciendo su apoyo. Eso hace que cada uno lo haga de acuerdo al proceso. Y que no tengan que depender de mí para hacer la escritura todo el tiempo, ¿cierto? Bueno, la escritura convencional es la que finalmente, esta parte sí me parece importante. Miren, la fluidez en la lectura es la capacidad de leer textos en forma rápida y con precisión. Para ello el niño debe ser capaz de decodificar automáticamente. Eso es muy importante. Es importante desarrollar la fluidez, pues cuando el niño lee en forma entrecortada, silábica o vacilante, pone toda su energía y atención en decodificar. Y no puede concentrarse en el significado del texto y por eso nunca entienden nada. Y uno lucha con el chinito, pero es que nada. Pero si hacemos todo lo que estábamos haciendo, ellos van a poder leer rápidamente y entender. La fluidez es el puente entre la decodificación y la comprensión, solo eso. Nada más ni nada menos. Y lo grave es que casi siempre se nos quedan decodificando. Y la fluidez nunca llegó. Entonces nunca comprendimos. Y eso está un poquito más grave. Y seguimos jugando para que ellos sigan leyendo, cambiando. Mezclamos, adivinar la palabra al revés. Ok, empezamos a copiar, teniendo el referente de la imagen de la palabra arriba y yo copio, asocio palabra con imagen,
empiezo a reconocerlos iguales, completo, esos sonidos que a veces son tan complicados para ellos, los crucigramas que les encantan, y no importa si tienen el apoyo, no importa, es difícil, pero lo logran, si hacen su tarea juiciosa. Sí, pero si hacemos juicioso lo que estamos haciendo se convierte en un ejercicio mucho más sencillo. Las adivinanzas, a ver, ¿quién me dice cuál es la primera? ¡Rápido! La primera, ¿qué es? ¿La qué? Pues claro, Isabelita, la cebolla. Tanto problema no encontraban. ¿Y la segunda cuál es? Ese sí me lo van a contestar todos. Soy blanco, soy tinto, de color todo lo pinto. Estoy en la buena mesa y me subo a la cabeza. Hasta que las puse intencional, porque yo sabía que esta la iban a encontrar. Muy bien. Esto, mis profes, es absorbente divino con los más grandecitos, primero y segundo. Fíjense que ahí tenemos una riqueza absolutamente maravillosa. Eso se los pedía Google nuestros y esos son nuestros de nuestra propiedad, de nuestra cultura. Ahí lo saben. Bueno, la conciencia semántica, que igual hemos venido trabajándola en toda la categorización que hemos hecho, pero que si uno quisiera ver algunos ejercicios específicos, acá los tienen. No se les olvide que esta tarde le mando a Gira la presentación para que se la suban, ¿ven? Son muy picapiedra, hechos a mi picapiedra tecnología, pero con todo el cariño. ¿Listo? La relación que hay entre cada uno de los grupos. Son animales, ajá. Uno lo dice facilísimo, pero uno nunca trabaja eso con los niños y para ellos no es tan fácil. Encuentra la palabra que no corresponde. ¿Okay? Describe paso a paso lo que haces para hacer una tarea. Representa gráficamente la secuencia. Para hacer lo que quieran, ustedes pueden poner lo que quieran ahí. Completa estas frases con la palabra adecuada de acuerdo a la imagen. Construye oraciones, allá están los dados que utiliza Juan Carlos Negret, que son maravillosos, en los que aparece personaje, acción, lugar, tiempo, uno se puede inventar el que quiera, y ellos construyen a partir de todo eso. Completa frases con la palabra adecuada, no tiene que ser una sola, la que yo creo. Si corresponde y es coherente, aguante, lo hago, porque no es la que yo creo únicamente. Uy, está chévere, mírenla bien. Miren bien la imagen. ¿Cuántos pares de zapatos aparecen en la imagen? ¿Cuántos zapatos están sueltos? Bueno, ahora miren lo que vamos a hacer. Dividen los zapatos en varios grupos. Ustedes creyeron que solo les voy a hacer dos preguntas. Ponles un nombre, oigan lo que tienen que hacer, porque es que como no hacen un ejercicio no se quedan zapatos. Entonces, dividen los zapatos en varios grupos, ponles un nombre y organízalos en el cuadro. ¿Cómo se podrían llamar unos? Botas, zapatillas, ¿y todas las botas eran iguales? Caña alta, caña media, de amarrar con cremallera. Este tipo de ejercicios es importantísimo hacerlo con ellos. Y muchas veces no los hacemos. Bueno, esta es la bibliografía. Y ahorita, antes de pasar a las estaciones, quisiera saber si tienen la estación, como les conté, va a ser muy rápida, porque pues por respeto a su tiempo también, no vamos a hacer el juego que hacemos comúnmente, sino que empezamos a rotar y vamos viendo el material. Aquí está lo relacionado con oralidad y Jenny nos va a acompañar allá. Allá está lectura, que está pues todas las posibilidades de la lectura que decíamos al principio. En conciencia cronológica los acompaño yo y en escritura están solidas. Y la independencia. Sí, no se me paren todavía, que quiero decirles dos cosas. Primero, que Clemen nos va a pasar la evaluación, para que por favor la hagamos. Segundo, que estoy un poquito triste, y esto le digo a nivel personal, porque me faltan muchas bases de datos de mis colegios, mis profes divinos.
Yo tengo 12 colegios y solamente 5 bases de datos completas. Tú la tienes, tú la dominas. Eso. Y tercero, que si les queda alguna inquietud, que si les gustó, que cómo les pareció. Vamos algo. A ver, ¿cómo les parece? Si les gusta, ¿por qué les gusta? ¿Por qué? Perfecto. Mis profes, digamos que en el corazón lo que yo quería era eso. Yo intento, lo mismo que hago con los niños, leer como cuáles son sus necesidades. Claro que podemos seguir, y por eso está la bibliografía, profundizando conceptualmente en cada uno de los procesos. Pero a mí me parece que si nosotros tenemos esto, ya lo hemos visto una vez, hoy profundizamos un poquito más y podemos seguir leyendo. Pero este tipo de actividades me parece que les da los elementos para que ustedes puedan empezar a diseñar sus secuencias y sus estaciones. Recuerden que nosotros les vamos a poner solamente un ejemplo. Acá hay muchos más ejemplos de los que yo pongo en las secuencias didácticas y en las estaciones. La idea es que ustedes tengan variedad para que puedan montarla de acuerdo a su necesidad. Cada uno, así esté en el mismo colegio, tiene necesidades distintas porque los seres humanos somos distintos. Entonces yo no puedo repetir. Y digamos que la intención sí puede darles una gran variedad para que ustedes puedan empezar a explorar todo esto. Entonces, sí señora. Sí, así es. Miren las profesiones, bueno, pero tratando de utilizar el material. Ahora mira, este es un bingo. Entonces si bingo, entonces le veo un niño con los amigos y nosotros y vamos jugando el bingo con los chicos. Entonces cuando también trabajar, bueno, vamos a hacer el sonido del chino, vamos a iniciar, o sea, nosotros podemos jugar una cantidad de cosas a nivel de lenguaje, con cuentos, con todo lo que es la parte narrativa. Este de allá de los animales es un dominó. Entonces el animal que corresponda esto yo sé que lo venden en el éxito. Vale 15 pesos de una película. Porque piensa que un juego son láminas de animales encarnables, pero con esto yo quiero los animales de la serie. Voy a armar un cuento con este, entonces había una vez un cuento en tal lugar como viajes o déjame ver los animales, sí, donde duerme, como es su hábitat. De crear y recrear. Esa es, ¿quieres darle un poquito la vuelta? Estas son las imágenes. Esta moneda empieza con esta luego toma el Me encantó este libro. Tupi. Esto es para niños de preescolar. Vamos.
Y el servicio que presta. Ay, Melodia. Médico. No, la constitución es una niña y el médico le cree. Esa confianza y el porque a mí le enseñaba mis amigos a hacer una clase mira, teníamos pero porque cuando nos formimos nos enseñan mucho que esto porque ya se está haciendo un revuelto entre las dos. ya, pero no se puede